Pronto cualquier pregunta quieren hacer, con todo gusto, alzan la mano, ¿no? Sí, para poder responder. Y si no puedo responder ahorita, les respondo la próxima semana consultando. Pues no hay problema. También es valiente el que dice no sé. Bueno, mis queridos amigos, el tema es el origen de Jesús en el Evangelio de San Mateo. Sí, el origen de Jesús. El tema es interesante. Hemos estado en esta genealogía que también es origen, ¿sí? Libro de los orígenes. Hemos estado hablando de los Sefer Toledot, ¿no es cierto? Esta es la historia, la genealogía de los padres del pueblo de Israel. Y en esa historia lineal, hemos visto algo especial, la irrupción de 4 abuelas de Jesús, ¿no es cierto? Algo que no era usual en ese entonces, poner a mujeres en las genealogías, porque quienes garantizan la verdadera ortodoxia en la educación nacional de identidad israelita, judía, pura, son los patriarcas, son los varones, son los padres. Ellos garantizan la verdadera educación en las tradiciones judías. Una mujer no. Entonces, ¿por qué se pone a estas mujeres y este tipo de mujeres? Ya según hemos analizado la historia de la genealogía, es que sin estas mujeres no hubiera sido posible esta historia que ahora la estamos conociendo, que la estamos viviendo, que la estamos asumiendo. Es imposible. Entonces, ahí nosotros podemos darnos cuenta que Dios describe nuestra historia, se manifiesta en nuestra vida, no con perfectos, con gente perfecta, con gente justa, con gente santa. No, Dios describe aún en nuestra historia torcida, escribe de manera derecha, de manera recta. Y a veces las cosas que suceden en la vida nos sirven para entender de mejor manera la voluntad de Dios y su acción misericordiosa. Su acción misericordiosa. Eso hemos visto nosotros en estas genealogías. Y continuamos prácticamente con la quinta mujer, ¿no es cierto?, que aparece en la genealogía de Mateo. Solamente que aquí hay un quiebre brusco, podemos decir. Porque siempre igual los patriarcas son los que van engendrando, los que hacen posible el término griego egéneto, ¿sí? Ahora, Jacob engendra a José, el esposo de María, del cual nació Jesús. Eso nos va a decir el último versículo que ha sido proclamado, ¿no es cierto? Jacob en la genealogía, la última parte prácticamente de la genealogía del Evangelio de Mateo. Existe una clara irrupción, así se puede decir, una irrupción en el origen de la vida. Y esta irrupción aparece con toda fuerza en el origen de Jesús. Cuando se nombra a Jacob, que engendra a José, padre de José, ¿no es cierto?, el esposo de María, de la cual nació Jesús. Tengamos en cuenta bien esta irrupción. ¿Por qué digo una irrupción, un quiebre total? Aquí aparece como protagonista y entra en escena una mujer que define totalmente el curso de la historia desde este momento, y es María, es ella. Primero, vamos a ver unos aspectos importantes en esta concepción, ¿no es cierto?, en este origen
en este génesis de Jesús en el Evangelio de San Mateo. Primero, un nacimiento irregular, un embarazo, podemos decir, irregular. José, hijo de David, es el portador de las promesas de Dios. Desde Abraham, David, llega a José. Todo muy bien a nivel legal, todo correcto. ¿Sí? Todo es o tiene que ver con el hilo de la promesa. Todo tiene que ver con eso. Su nacimiento se opone al orden patriarcal, en cambio, el nacimiento de Jesús. Y nos pone al frente de un terrible pecado, que es el adulterio. Vamos a ponerle adulterio entre comillas. No se olviden que el matrimonio en los judíos tiene dos partes. La primera parte es el contrato y la segunda parte es el esponsal, propiamente dicho. Pero la mujer es esposa desde el contrato mismo. No viven juntos 1 año, 2 años, no viven juntos. Pero en ese tiempo que no viven juntos, que todavía no conviven marido y mujer, María resulta embarazada. Y esto delata un terrible pecado que era castigado inclusive a nivel legal con la pena capital. Ustedes saben que se podía castigar esto con la misma muerte. Esto implica una ruptura prácticamente en el orden familiar, en la ortodoxia familiar, lo que para el judío es bien importante esto. Vemos aquí nosotros la figura de un buen José. José dicen que es un hombre justo, un hombre prudente. La palabra griega dikaios. José era un hombre, un dikaios. Y curiosamente la raíz griega de dikaios se relaciona con hagios, con santo, santidad, santo. Así como Ofis y Sofis, Sofía, sabiduría y Ofis, la serpiente. La serpiente, no, Ofis se dice serpiente en griego. El ofidio decimos. Bien, aquí aparece José como un varón bien recto, justo, muy prudente. Este varón justo, prudente, puede identificarse como un signo y un lugar de Dios. Precisamente José aquí representa ¿a quién? Al buen judaísmo. Por eso vemos al buen José. José representa al buen judaísmo. Porque no todo el judaísmo es malo. También existe un buen judaísmo. Es decir, hay un resto de Israel que es fiel. Si nosotros vamos a la iglesia, no es que toda la iglesia es mala, no. Una gran parte de la iglesia es buena. Hay gente muy buena en la iglesia católica. ¿Por qué tenemos que condenar todo? Como yo sé decir, si la manzana tiene un apolillado, ¿no es cierto? Y yo voy a tirar toda la manzana por esa partecita que está dañada, es algo injusto. O si yo de pronto pretendo querer botar toda la casa por un hueco que se ha hecho en la pared y querer botar toda la casa, eso resulta injusto, eso no está bien. Hay que corregir eso. Y no tengo por qué botar toda la casa, porque eso es ya demasiado complicado. El Dios de José, el Dios de María. José no quiere acoger a María en su casa, pero no porque José es malo, sino porque José es cumplidor de la ley de Dios. En la comunidad, la casa viene a ser la comunidad, la casa viene a ser la familia, la comunidad judeo-cristiana en este caso. No se olviden que es importantísimo tener como hilo conductor, cuando Mateo escribe para judíos, para la comunidad judía.
Y si aquí José es representante o prototipo del varón, del judeo cristiano, del Israel bueno, que sin embargo, a pesar de ser bueno, no se quiere mezclar, no quiere complicarse, porque siente que si se mezcla o si acepta algo distinto, a lo mejor la historia se corrompe, pecarían ante Dios. Y ya Mateo, de manera deliberada, ha puesto en la genealogía a 4 mujeres que de uno u otro modo han corrompido la historia de la salvación, pero al mismo tiempo han liberado y han hecho posible que la historia marche bien. Imagínense, no está bien que Tamar se acueste con el suegro, pero aquí tuvo la culpa el suegro mismo, que no le dio al último hijo, ya estaba grande y no le dio al hijo. La ley del levirato. Ustedes ven que el primer hijo, por ser mala gente, murió. El otro, Onán dijo, no, yo, ¿qué saco teniendo dándole descendencia a mi hermano? Total, ese no es para mí, no es mío y todo lo demás. Y también se portó mal, murió. Judá tuvo miedo, por eso no le dije, ¿qué tal si mi tercer hijo también se porta mal y vaya a morir? Mejor no le voy a dar. Y ese descuido le costó eso, ¿no es cierto? Que esta mujer se disfrace de prostituta y Judá le confunde con una prostituta y le propone, ¿qué tal si te acuestas conmigo? Le dice. Ya le había pasado el dolor de la muerte de la mujer, ¿no es cierto? ¿Qué tal si te acuestas conmigo? Y ella aceptó, pero mira, ¿qué me vas a dar como signo de que te acuestas? Te voy a dar un cabrito. Y después ella le dice, pero oye, dame una señal, alguna cosa para, como una garantía de que me vas a dar el cabrito. ¿Qué tal si te largas y no me mandas nada? ¿Qué quieres que te? Déjame el bastón. Déjame. Y por eso fue que después fue descubierto, ¿no? Y Judá se arrepiente, se da cuenta que fue culpa de él. Sí, ya el Wambra está grande, el tercer hijo, el Evir, ¿no? El Evir cuñado, ¿no? Que tenía que darle descendencia Y así, Rahab es prostituta. Pero se ve que esta mujer no está aliada a los cananeos y tiene una cierta autoridad también. Y esa autoridad es utilizada para liberar. Gracias a Dios, de eso hizo posible que Israel conquiste Canaán, ¿no es cierto? Jericó. Y así la historia se va desarrollando. O sea, de algo malo, Dios transforma en algo bueno. Y a eso nosotros podemos llamar con el nombre de Barak, como decíamos, ¿no es cierto? Bendecir, bendición. Esa es la bendición. Esa es la justicia de Dios. ¿Se dan cuenta que cuando Jesús se hace bautizar, Juan le dice en Mateo, Señor, yo necesito ser bautizado por ti, tú vienes a mí? Y Jesús le dice, es necesario que se cumpla toda justicia. Esa es la justicia. Dios no se escandaliza de la realidad de nadie y Dios actúa aún en esa realidad oscura del mundo. Por eso dice Juan, el Evangelio de Juan, ¿no es cierto? La luz vino al mundo a iluminar a las tinieblas. No se escandaliza de las tinieblas. ¡Ay, qué horror! Las tinieblas y la luz mezclarse ahí. ¡Qué vergüenza! Dime con quién andas y te diré quién eres. No, no hay por qué tener vergüenza. Y Dios mismo se involucra con la realidad de nuestro mundo, con la realidad triste, con la pobreza, con el pecado, ¿sí? Con el silencio de mucha gente que peca y lo único que hace es amar, como esta mujer que derrama ese frasco de perfume, ¿no es cierto? Bueno, Mateo, bueno, en este sentido vemos a un José, en ese sentido resistente, como resistente, ¿no? No quiere acoger a María en su casa. María, en cambio, tiene otra visión. María supera el esquema de legalidad del grupo. Y por eso Dios se revela de inmediato. Porque ya hubo una irrupción. María está embarazada. Ahora viene otra. A pesar que el Espíritu habla en silencio. El Espíritu es el silencio de Dios.
que nos habla desde el fondo, desde adentro. Sin embargo, José necesita signos evidentes para saber qué es lo que el Espíritu le dice, cuál es la voluntad de Dios. Ahí viene el segundo punto, ¿no es cierto? Mateo amplía la visión de Dios, más allá del nacionalismo judío. Dios se expresa y actúa de una mujer, en una mujer irregular, el Dios de María, que trasciende todo tipo de legalidad, todo legalismo, justicia llamada así, el que practica la justicia, que es el que cumple los mandatos de Dios, así es en el Antiguo Testamento, ¿sí? Se revela por el Espíritu Santo a través de María. De este modo Dios irrumpe en la historia por medio de la vida del Hijo de Dios en María. Dios irrumpe. Entonces la justicia de José tenía que superar la ley. Y de eso nos va a hablar muchísimo San Pablo, sobre todo en la carta a los romanos y también un poco a los gálatas. La justicia de José tenía que superar el esquema legal de ese tiempo. A eso, ¿cómo le llamamos? Conversión. En eso consiste la auténtica conversión de José. ¿Qué ley tiene que superar la justicia de José? La famosa ley patriarcal. Es que así se dijo y así se tiene que seguir haciendo. No podemos quebrantar ni un mandato de Dios. Es que Dios no te invita a quebrantar ningún mandato, ninguna ley. Eso es falso. Por eso Mateo es el que va a apuntar a esto precisamente. No he venido a abolir la ley, sino a darle sentido. Porque no tiene sentido la ley por la ley. Sin misericordia, sin justicia, sin amor, sin servicio, sin compasión. No tiene sentido este tipo de legalismo. Entonces, la justicia de José tiene que superar entonces la ley patriarcalista que había en ese entonces. Tercero, María es signo de acogida universal humana al Espíritu Santo. Ustedes saben que el Espíritu Santo es la misma manifestación de Dios. Dios se hace presente mediante el Espíritu Santo. Dios mismo, invitándonos a recibir la vida de un modo más alto, desbordando todos los cauces de la ley por la ley, desbordando todo eso. No tiene sentido, ya decíamos, la ley por la ley. Miren lo que José iba a hacer, a repudiarla a su mujer en secreto, no queriéndola denunciar, delatar, quería repudiarla en secreto. Entonces ahí es cuando, ante esa resistencia de José de aceptar el camino de la historia, según Mateo, estamos según Mateo, ¿no es cierto? Dios se hace presente, se revela mediante el ángel, mediante el sueño, y le dice: José, hijo de David, no temas recibir en tu casa a María. Las mismas palabras del Evangelio de San Lucas, me fobo. Solo que aquí tiene protagonismo José, ¿no es cierto? Aquí en cambio vemos el silencio de María. María está totalmente en silencio, no se dice nada de María. En Lucas, María le pone el nombre. En Mateo, en cambio, se le reserva el nombre al varón. Le pondrás tú por nombre Jesús. Lo bueno es que tanto en Mateo como en Lucas se llamará Jesús mismo. ¿Sí? Y ponerle el nombre, si conjugamos los dos evangelios, será una responsabilidad de los dos. No olvidemos que el nombre identifica la misión. El nombre es Yahshua, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. El Yahshua, ¿no es cierto? Yahvé salva. El Yahvé salva. Decía, desbordando los cauces de la ley. O sea, ya, la ley se la supera.
¿con qué se la supera la ley? Abriéndonos a la novedad, a lo que Dios nos trae de nuevo. Y Dios quiere, lógicamente, hacernos protagonistas a todos, tanto varones como mujeres. Serán protagonistas de hoy en adelante en la historia de la salvación. No solo los varones, también las mujeres. Y si ven ustedes por qué razón Mateo pone a estas 4 mujeres en el Antiguo Testamento. Y por último, María, una mujer que supuestamente, a pesar de que es llena de gracia, de la santidad, de la sin mácula, sin mancha de pecado de María, de todos modos se le delata un pecado. O sea, Israel ha de reconocer cualquier cosa mala. Por el hecho de que es mujer, hay algo malo. Hay alguna cosita que está mal. Y ahí tiene que intervenir, por eso tiene que intervenir el ángel y decir, no temas recibir en tu casa a María, tu esposa. Y le dice tu esposa, porque el niño del que ella está embarazada es por obra del Espíritu Santo, dará luz y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a Israel de sus pecados. De ahí la necesidad de conversión, de la conversión de José. ¿En qué consiste la conversión de José? No es que José haya sido una persona mala. Dice que era un hombre justo, es decir, un hombre santo, pero necesitaba ir mucho más allá. Entonces la conversión de José consiste en escuchar esta novedad. Y al escuchar, lógicamente, saber obedecer. Saber obedecer, obedecer significa saber escuchar. José sabe escuchar esta novedad. A fin de que la ley sea superada de un judaísmo sagrado para aceptar la más alta acción y presencia creadora de Dios en María. Ustedes saben que el judaísmo sagrado no admitía prácticamente ninguna novedad. Era lo que ellos decían, lo que se reflexionaba en su casuística, no había más de eso. En cambio, aquí se necesita abrir el horizonte. Hay que abrirse a escuchar lo nuevo que Dios nos tiene que decir en la historia. ¿Qué novedades hay? Lo que el Papa Francisco hoy también nos sigue diciendo a nosotros. Hay que estar atentos a la novedad, abrirse a lo nuevo para seguirnos convirtiendo. La conversión es un tema de largo. No puedo decir yo ya me convertí. No, tengo que seguirme convirtiendo. ¿Sí? Hay una necesidad imperiosa de conversión continua. La ley patriarcal, ¿qué asegura? El poder, el dominio y asegura preservar la ideología judía, que no era tanto fidelidad a lo que Dios mandaba, sino también tenía que ver ya con todo lo que después se inventaron, que Dios quiere así. Entonces, Jesús mismo, no sé si se dan cuenta ustedes, cuando los magos visitan al niño, los magos entraron a la casa donde estaba Jesús y María. ¿Han leído ustedes ese pasaje de los magos o no? Cuando los magos llegan donde está María y el niño, ¿no? Vea, aquí está. Adoración de... Entonces, al entrar en la casa vieron al niño con María, su madre. ¿Qué pasa aquí? A ver, ¿qué pasa aquí? ¿Quién puede alzar la mano y decir qué descubre aquí? A María, al niño con María, su madre. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó con José? Bueno,
Después vamos a explicar estos pasajes, ¿no? José no está. Ah, puedes inventarte cualquier cosa. Ah, es que José se ha de haber ido a recoger leña a lo mejor, ¿no es cierto? Ha de haber ido a otro lado. ¿Por acaso José va a estar todo el tiempo ahí? No, 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 no. ¿Sí? ¿Se dan cuenta lo que Mateo pretende? ¿Sí? La ley patriarcal asegura el poder sobre los hijos. No sé si ustedes han visto, han escuchado el Shema en el Deuteronomio capítulo 6, 4, 5. Escucha, Israel, Yahvé Dios es único Yahvé. Y después dice, esto se lo repetirás a tus hijos. ¿Y quién es el que tiene que asegurar eso? El papá. De todos modos, es una buena costumbre, porque el primer catequista y el catequista, pero indiscutible, es el papá, que tiene que enseñar. Y acá ojalá sea el papá y la mamá. En Lucas, cuando se pierde el niño, ¿quiénes lo buscan? El papá y la mamá. Hay un trabajo corresponsable. Se involucran los dos en la educación. En cambio, vuelta para un judío, los que mantienen, los que tienen que estar pendientes de toda la tradición, de que se mantenga la tradición, es el papá. Siempre el papá garantiza la educación de los hijos, la educación de los hijos. Cuarto, el Espíritu Santo. Ustedes ven cuál es la tarea del Espíritu Santo. Esta creatividad. Dios siempre está creando algo nuevo, haciendo algo nuevo. Y esa creatividad a través de María, una mujer que se abre a la universalidad. Una mujer que se abre a la universalidad. ¿Se dan cuenta ustedes? Totalmente distinto, ¿no es cierto? A tal punto que cuando acabó este sueño, ¿qué hace José? José obedece. Sin vista menos. Él obedece. Él lo único que hace es hacer lo que el ángel le dijo. La actitud de obediencia de José. Vamos a ver si leemos el pasaje completo. A ver, para ir a los otros detalles más. Yo les pido de favor, ¿quién me puede ayudar leyendo Mateo 1 del 18 hasta el 25? Mateo 1, 18 al 25. ¿Alguien me puede dar leyendo? ¿Alguien puede ayudar? Diácono, aquí tenemos un diácono que es el lector de la palabra del Evangelio en la asamblea litúrgica. Nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesucristo sucedió así. Su madre María estaba comprometida con José y antes del matrimonio quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, pensó abandonarla en secreto. Ya lo tenía decidido, cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María como esposa tuya, pues la criatura que espera es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo a quien llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por medio del profeta. Mira, la Virgen está embarazada, dará a luz un hijo que se llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María como esposa. Y sin haber mantenido relaciones, dio a luz un hijo, el cual llamó Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Se dan cuenta? Entonces, la acción maternal, ¿no es cierto? La acción maternal de Dios sobrepasa el nivel legal patriarcal judío, ¿no es cierto?
todo esto es superado prácticamente. De tal manera que José con su obediencia supera el nivel legal carnal, a eso le llamamos de la carne, ¿no es cierto? De la carne. Apareciendo como creyente que acoge, este creyente que acoge la obra de Dios y no como patriarca que actúa con sus propias fuerzas, con su propio entendimiento, ¿no? Entonces, a esto podemos decir, la concepción por el Espíritu nos pone ante la verdadera comunión y comunidad mesiánica de Jesús, de Dios. Esta comunidad mesiánica es eterna y ha venido a ser realidad gracias a ¿quién? Gracias a María, gracias a Mamita Virgen. Qué bonito, ¿no es cierto? Vamos a resumir esto en palabras más sencillas. A ver, aquí nos habla del nacimiento de Jesús, el origen de Jesús. Yo tengo el texto en, siempre es bueno sí, Mateo 1. A ver, perdón. Mateo 1, ya. De Jesucristo, Génesis. Vean, Génesis, el Génesis de Jesús, de Jesucristo, fue así. La Génesis, ¿sí? Aquí le traduce con el término nacimiento. Ustedes han de tener a lo mejor así en sus Biblias. Otros tienen el origen de Jesús. El Génesis, la Génesis de Jesús fue así, ¿sí? Entonces, con esta Génesis, con este origen de Jesús y esta respuesta del hombre al plan de Dios, es posible abrirse a un universalismo. No se olviden ustedes que por eso Mateo pone en la genealogía a Jesús como hijo de Abraham e hijo de David. Promesa mesiánica, alianza universal. Alianza universal. ¿Se dan cuenta? Pero para eso es necesario salir de los esquemas judíos. Ante esto, la pretensión de José de rechazar a María, repudiarla en secreto. Decíamos no porque José es una mala persona, sino porque jamás una persona justa ante Dios, ante la ley dada por Dios mismo, sería capaz de quebrantar esos principios. La genealogía es algo sagrado. La enseñanza de los padres es algo sagrado, no se puede romper. Pero aquí está la irrupción del Espíritu Santo, que pide romper esos esquemas, porque a la final estos esquemas legalistas, por más buenos que sean, nos pueden llevar de pronto al individualismo, al nacionalismo, al egoísmo en sí, y no abrirnos a los demás. ¿Sí? No, a lo mejor no nos va a ayudar a salir de nuestras fronteras. Y es por eso que ante de pronto esa idea de rechazo, de repudio a María, la esposa, ¿qué pasó? Ya es esposa. Lo único que tiene que entender son los acontecimientos, los sucesos. El repudio se da cuando no entendemos las cosas. Vean, hermanos, ¿cuántas veces nosotros rechazamos algo o repudiamos las cosas porque no las entendemos, porque no las conocemos? Y somos tan reacios muchas veces que ni entendemos ni nos interesa entender. En cambio, aquí la diferencia de José, él quiso comprender, se abrió su mente, su corazón a la acción de Dios y escucha la voz de Dios. Y después de esto, él es consciente de que él tendrá que ser el padre adoptivo del niño, tendrá que acoger, pero no por eso su misión va a ser de segunda mano, en segundo plano, no. Va a tener la misión fundamental de ponerle nombre, de llamarlo Jesús, Yeshua,
de ponerle nombre. Es decir, de transmitirle una identidad para que esa misión, la voluntad de Dios, lo que Dios quiere, sea posible ahora ya por medio de una familia, donde está José María, donde están los dos. Ya no es solamente el patriarca, ahora son los dos. Por eso no dice que después del sueño, José recibió a su esposa en su casa. Así que desde hoy, Dios cuenta con la familia. Dios cuenta con nosotros como familia, donde somos todos los que tenemos que involucrarnos en el camino de Dios, en el camino, hacer la voluntad de Dios, hacer posible el reino de Dios. Bueno, hasta aquí les comparto porque ya nos hemos pasado los minutos. Empezamos puntualitos.